Si nos paramos en medio de una calle muy concurrida a hacer encuestas, seguro que todo el mundo conoce, aunque no sepa decirte nada sobre ellos, a Adolf Hitler, a Stalin, a Churchill, incluso a De Gaulle, a Roosevelt, pero nadie te sabría decir quiénes fueron los principales líderes europeos o mundiales en la Primera Guerra Mundial, porque es cierto que este conflicto está totalmente eclipsado y en la sombra por culpa de su hermana mayor. Entonces, puestos a hacer un programa sobre la Primera Guerra Mundial que sirva a modo de introducción para cualquiera que quiera aprender sobre el tema, hoy he tenido el placer y el honor de contar en este programa con un experto en el tema para que nos hable sobre ella. Él es Roberto Muñoz Bolaños, doctor en Historia Contemporánea y profesor en la Universidad Camilo José Cela y en la Universidad del Atlántico Medio. ¿Qué tal estás, Roberto? Buenas noches, Óscar. Estoy muy bien. Para mí es un placer tenerte aquí en este podcast de historia porque, como hemos mencionado, lo cierto es que la bibliografía sobre la Primera Guerra Mundial, al menos en español, escasea. Entonces, que tú hayas publicado un libro sobre la Primera Guerra Mundial específico, pues es un motivo de enhorabuena. Muchísimas gracias, Óscar. Quizás a lo mejor puedes mostrar el libro a cámara para las personas que nos están viendo desde YouTube. Ahí está. Bien. Está publicado con Despertafedro, si no me equivoco, ¿no? Sí, está publicado en la editorial Despertaferro y salió en mayo de 2025. Mm. Pues yo creo que para empezar este programa, como siempre creo, hay que introducirse a través de los antecedentes, del contexto histórico. Y por eso quería preguntarte, ¿cómo estaba Europa en esos primeros años del siglo XX antes de que estallara todo en 1914? Para entender la Primera Guerra Mundial hay que saber cómo estaba Europa, pero también hay que tener en cuenta un actor que empezaba a cobrar mucho peso, o mejor dicho, dos actores que empezaban a cobrar mucho peso. Centrémonos primero en Europa y luego abordemos los otros dos actores. Bueno, Europa a comienzos del siglo XX, como consecuencia de los cambios operados en las relaciones internacionales desde el año 1890, aparecía dividida en torno a 1907 en dos grandes alianzas. Por un lado, lo que se conocía como Triple Entente, que agrupaba a Reino Unido, Francia y Rusia, y por otro lado, lo que se conocía como Triple Alianza, integrada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia, aunque Italia desde el año 1902 se había acercado a Francia y podía tomar una actitud neutral como finalmente hizo si estallaba un conflicto europeo. Esa era la situación de Europa, pero había otros dos actores que eran muy importantes en el ámbito internacional. El primer actor, que era ya la primera potencia mundial, porque los Estados Unidos son la primera potencia mundial en torno a 1900 y lo es claramente en 1914, se había convertido en la nación más agresiva del mundo. La agresividad norteamericana había tenido su primera manifestación ya en torno a 1889, cuando había provocado un fuerte incidente con el Imperio Alemán en Samoa, que Bismarck intentó resolver mediante una conferencia de paz en Berlín al año siguiente. ¿Qué ocurrió en esa conferencia de paz? Que los norteamericanos forzaron un control tripartito de esa zona del Pacífico entre Reino Unido, el Imperio Alemán y Estados Unidos. Para Alemania fue una humillación y eso fue lo que provocó la caída de Bismarck. Es algo muy desconocido para la mayoría de los historiadores y desde luego para la inmensa mayoría de las personas. Bismarck cayó como canciller de Alemania como consecuencia de una humillación que les infligieron o que le infligió los Estados Unidos. 10 años después,
se volvió a manifestar ese poderío de los Estados Unidos, en este caso con respecto a una vieja potencia imperial, la más vieja, que fue España, cuando nos derrotaron en Cuba y en Filipinas. Pero lo interesante es que volvió a haber un incidente con Alemania, porque la flota alemana de Extremo Oriente intentó penetrar en la bahía de Manila y los norteamericanos registraron los barcos de guerra alemanes. ¿Qué ocurrió? Que el incidente se saldó cuando el comodoro Dewey amenazó directamente a los alemanes con una guerra. Los alemanes se retiraron y los periódicos norteamericanos publicaron viñetas mofándose del imperio alemán. ¿Qué ocurrió entonces? ¿O qué ocurrió a partir de ese momento? Que Alemania y Estados Unidos se convirtieron en enemigos. De hecho, los alemanes plantearon diversos planes para invadir Estados Unidos. Eso que explica por qué en 1917 entraron los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Evidentemente por la campaña submarina sin restricciones, por el telegrama Zimmermann, del que luego hablaremos, pero sobre todo porque ya había un enfrentamiento latente entre las dos potencias más importantes en ese momento desde el punto de vista económico, Estados Unidos y evidentemente el Imperio Alemán. El segundo actor extraeuropeo clave era Japón. Japón había entrado en el concierto de grandes potencias en 1902 tras una alianza defensiva con Reino Unido y se había convertido directamente en una gran potencia cuando en la guerra de 1904-1905 derrotaron a los rusos. Un dato que muy poca gente sabe es que esa derrota fue acompañada de un tratado de paz que se firmó en Portsmouth, en Estados Unidos, porque el mediador fue el presidente Roosevelt. Pero al año siguiente, norteamericanos y japoneses decidieron repartirse Extremo Oriente, Filipinas para los norteamericanos, Corea para el Japón. A partir de ese momento, Japón seguía siendo aliado de Gran Bretaña o Reino Unido, pero ya empezaba a desarrollar una política exterior propia. De hecho, a partir de 1910 se produce lo que se llama Guerra Fría del Pacífico, entre Japón y Australia, que era un dominio británico. De hecho, los políticos británicos de Londres no querían que Japón entrase en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque temían que se expansionara a costa de las posesiones alemanas en el Pacífico. ¿Qué ocurrió? Que la Royal Navy, de una forma inexplicable, porque era muchísimo más poderosa que la Hochseeflotte alemana, forzó la entrada del Japón, y Japón, evidentemente, tal como temían los políticos de Londres, aprovechó el conflicto para intentar apropiarse y se apropió de buena parte de las posesiones alemanas en el Pacífico. Por tanto, había lo que podíamos denominar 6 grandes potencias europeas, que eran el Imperio Alemán, Gran Bretaña, Rusia, Austria-Hungría, Francia y la última Italia, y luego 2 potencias fuera de Europa, que eran Estados Unidos y Japón. Cercanos a lo que sería la Triple Entente nos encontrábamos, además de los 3 integrantes, Japón y Estados Unidos. Por el contrario, la Triple Alianza era muy débil, porque realmente solo estaba integrada por el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán, porque la posición de Italia no era completamente fiable. ¿Qué significaba eso? Que en una futura guerra los imperios centrales, como se conocían al Imperio Alemán y al Imperio Austrohúngaro, pues tenían pocas posibilidades de vencer. Esta respuesta nos ha permitido conocer o reafirmarnos en 2 cosas. La primera es la importancia de saber los antecedentes y el contexto para pues darnos cuenta de que, oye, que las cosas no suceden así como así. Me refiero que no es que de repente en 1914 a todo el mundo le diera por enfrentarse, sino que eso venía desde muy atrás, desde décadas atrás. Y lo segundo que quería decir es que también demuestra lo importante que es la historia de Asia, la historia de Oriente para el resto del mundo, no solo para esa parte del mundo.
que en general está bastante olvidada e invisibilizada y a nadie le importa, ni siquiera, ¿no? A muchos historiadores le importa lo que suceda en China, en Japón, en India, porque parece que está como muy lejos, ¿no? Entonces, eso lo dejo yo ahí, lo dejo por ahí. Y ahora quería preguntarte directamente por las causas exactas del estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, porque hay un magnicidio y otras cosas. Sí, hay que distinguir causas y motivos. El motivo siempre ha sido el asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo, perdón, capital de Bosnia y Herzegovina, por terroristas serbios apoyados por el gobierno serbio. Eso se sabía en Europa, que detrás de los terroristas serbios que atentaron contra el heredero de la corona austrohúngaro estaba el servicio de información serbio dirigido por el coronel Apis. Pero evidentemente es más complejo. Las causas son más complejas. ¿Qué provocó la Primera Guerra Mundial? En primer lugar, el miedo. El miedo. Y aquí hay dos potencias que tienen miedo. La primera es Reino Unido, que desde finales del siglo XIX se ha autoconvencido de que ya no tiene capacidad para mantener su imperio por sí sola. Eso le ha llevado a jugarse su futuro uniéndose a Rusia y Francia. ¿Qué significa eso? Que para Gran Bretaña era más importante mantener la amistad con Rusia y con Francia que una posible guerra con Gran Bretaña, porque la amistad con Rusia significaba la tranquilidad en el Raj indio, en su principal colonia, y la amistad con Francia significaba la seguridad en Egipto, que era evidentemente el punto clave en la conexión entre Londres y la India, ya que la ruta comercial fundamental pasaba por el canal de Suez. Por tanto, el miedo británico a perder el imperio le lleva a apostar por la amistad por Rusia y Francia y a vincularse con estos dos países con independencia de cuáles sean las consecuencias. Pero los británicos tienen otro miedo. Es el miedo a que Alemania cree una flota que pueda competir con ellos. Desde comienzos del siglo XX, los alemanes están creando una flota de guerra que en 1914 es la segunda más poderosa del mundo. Entonces los británicos no están dispuestos a permitir que les arrebaten el dominio del mar, porque eso significaría perder el imperio. ¿Les podía arrebatar a Alemania el dominio del mar? Probablemente no, porque los británicos eran más fuertes financieramente. Pero en la carrera armamentística con Alemania estaba tensionando sus finanzas, que ya empezaban a dar muestra de agotamiento en la primera década del siglo XX. Por tanto, el Reino Unido tenía miedo. Había un segundo país que tenía miedo, que era evidentemente el Imperio Alemán. ¿Cuál era el miedo del Imperio Alemán? El miedo del Imperio Alemán provenía de que estaba cercado. Estaba cercado por el Imperio Ruso, estaba cercado por Francia y estaba cercado por Gran Bretaña, que formaban una media luna que le impedía, una media luna que podía provocar una guerra en varios frentes. El Imperio Alemán conocía ese cerco y desde el año 1905 había intentado romper el mismo, provocando diferentes crisis en Marruecos y en los Balcanes. En 1914 el cerco se había estrechado, en lo que se llama el anillo de hierro. Estaba rodeada por un anillo de hierro. ¿Cuál era el temor del Imperio Alemán? El temor del Imperio Alemán era que consideraban la guerra como inevitable. Y el único aliado fiable era el Imperio Austrohúngaro, que se estaba desintegrando por los problemas nacionales.
En consecuencia, llegaron a una conclusión de que la guerra cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque los rusos estaban creando ferrocarriles. Clara hace mención al factor ferrocarril como una de las causas de la guerra. ¿Por qué? Porque ese factor ferrocarril podía movilizar rápidamente el ejército ruso y sus unidades a atacar Prusia Oriental antes que los alemanes, aplicando el plan Schlieffen, acabasen con Francia. Por tanto, los alemanes consideraban que como la guerra iba a ser inevitable, cuanto antes estallase mejor, porque ya se arrepentían de no haberla provocado en 1905, cuando Rusia había sido derrotada por Japón y la amistad entre Francia y Reino Unido no era tan estrecha. Por tanto, el miedo de las teóricamente potencias, bueno, no teóricamente, de las dos potencias líderes de las dos alianzas. Pero había un segundo factor, ¿cuál era? El revanchismo, que representaba a Francia. ¿Por qué? Porque tras la guerra de 1870 se le había arrebatado a Alsacia y Lorena en el Tratado de Frankfurt de 1871 y quería recuperar esos territorios que consideraban parte de la nación gala. En consecuencia, Francia tenía un interés revanchista. Y el tercer factor era el nacionalismo, representado por Rusia con el paneslavismo que le llevaba a apoyar a Serbia. Y me dirás, ¿por qué el paneslavismo? Porque tras la derrota contra Japón, los rusos habían cambiado sus prioridades de Extremo Oriente de nuevo a los Balcanes. Y en los Balcanes su gran aliada era Serbia. Por tanto, los rusos estaban dispuestos a apoyar a Serbia frente a cualquier ataque de su enemigo tradicional, que era precisamente el país minado por el nacionalismo, el Imperio Austrohúngaro. Por tanto, el nacionalismo era clave en los Balcanes. Serbia, por un lado, como imán de todos los eslavos del sur, Rusia como principal apoyo y sostén de Serbia, y finalmente el Imperio Austrohúngaro, que temía que el nacionalismo pudiera desintegrar, como finalmente desintegró ese estado. Y nos queda Italia. ¿Cuál era el papel de Italia como sexta potencia en Europa? Italia aspiraba a ampliar su territorio. No había un proyecto político determinado, aspiraba a ampliar su territorio. Y luego quedan Japón y Estados Unidos. Japón también aspiraba a ampliar su territorio y Estados Unidos tenía una posición, digamos, de observador. No se iba a comprometer en ninguna guerra exterior porque no les interesaba en un momento de gran crecimiento económico. Por tanto, las causas son el miedo, el revanchismo y, evidentemente, el nacionalismo. ¿Quién es el responsable? Es el gran debate, la Kriegsschuldfrage. Es decir, la responsabilidad de la Primera Guerra Mundial normalmente tiende a cargarse en Alemania. ¿Por qué? Porque si Alemania no hubiera querido, el Imperio Austrohúngaro, Viena, no se hubiera movido contra Serbia. Jamás hubieran declarado la guerra a Serbia si Alemania no hubiera querido. Lo que pasa es que últimamente, con los trabajos de Clark, se demuestra que ahí actuaron autónomamente Viena, sin contar con Berlín. Y luego también hay una gran responsabilidad de Serbia, que provocó sistemáticamente a Viena. Belgrado provocó sistemáticamente a Viena, y luego hay una responsabilidad de Rusia, porque si Serbia provocó a Viena, provocó al Imperio Austrohúngaro, es porque sabían que los rusos estaban detrás y que les apoyarían en cualquier conflicto. Por tanto, es mucho más complejo determinar quién es el responsable de la guerra. Francia estaba al lado de Rusia porque también apoyaría a Rusia en cualquier conflicto, porque tenía una ansia de revancha por lo que había ocurrido en 1870. Y finalmente tenemos a Gran Bretaña. Hay autores como Ferguson que acusan a Gran Bretaña por su indeterminación. Si Gran Bretaña hubiera tomado una posición clara en favor de sus aliados de la Entente en 1914, es probable que ni Austria-Hungría ni Alemania se hubieran movido. Lo que pasa que Gran Bretaña jugó
con la ambigüedad. ¿Por qué? Porque tampoco el gabinete británico, esto es muy curioso, conocía el grado de compromiso de la Armada y del Ejército británico con Francia. Ni en el gabinete se conocía. ¿Por qué? Porque había sido una labor secreta de Lord Edward Grey, o Sir Edward Grey era. Sir Edward Grey, ministro del Foreign Office, o secretario del Foreign Office, y luego Lord Asquith, que era el primer ministro. También Churchill como jefe de la Royal Navy. Pero el resto de los ministros no tenían muy claro cuál era el compromiso que tenían el Reino Unido con Francia. De hecho, algunos dimitieron. Por tanto, la tesis que yo defiendo es la de la responsabilidad compartida. Mm. Entonces, si hacemos un resumen por colocar a cada país, digamos, en su tablero, tenemos por un lado a la triple entente de los aliados, en la que estaba Francia, Inglaterra, Rusia, Italia, Estados Unidos, Japón, y otros países menores, ¿no? Como Grecia, Bélgica, Portugal, Brasil. Y por otro lado tenemos la triple alianza de las potencias centrales, en el que está Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano o Bulgaria. Sí, así es, pero se incorporan. La guerra empieza con Mm. un conflicto que se limita inicialmente a, por un lado, los imperios centrales, Austro-Hungría y el Imperio Alemán, y por otro lado, Rusia, Francia y Reino Unido, más Serbia, que es la atacada. Lo que pasa es que a lo largo del conflicto se van incorporando diferentes países. Al final termina incluso participando China en favor de la triple entente, o Brasil, que manda buques de guerra, o la mayor parte de los países sudamericanos. Por ejemplo, hay un detalle que es súper interesante, ya que lo preguntas, y seguramente a tus oyentes le va a llamar mucho la atención. Hay un país que era aliado de Alemania y era clave. Es Suecia. En las dos guerras mundiales los suecos han estado más cerca de los alemanes que de los aliados. Bien. ¿Qué ocurre? Que Suecia era un país extremadamente peligroso para Gran Bretaña, también para Rusia, pero sobre todo para Gran Bretaña, para el Reino Unido. Y me dirás, ¿pero qué le puede hacer Suecia al Reino Unido? No, hacerle nada. Simplemente que Suecia estaba unida a Inglaterra. Perdón, Suecia estaba unida a Noruega. A comienzos del siglo XX, Suecia estaba unida a Noruega. Entonces, los estrategas británicos sabían que si Suecia se unía a el Imperio Alemán en una guerra, los alemanes podían utilizar los fiordos como protección para su flota y desde ahí ganar el Atlántico sin ningún problema, que es lo que va a ocurrir en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo reaccionan los británicos? Provocando la independencia de Noruega en 1905. Ese estallido nacionalista en Noruega coincidió con la primera crisis marroquí. Como Marruecos era la prioridad de Alemania, Alemania, o el Imperio Alemán, Berlín, no se preocupó de lo que pasaba en Escandinavia. Noruega se independizó con un claro apoyo británico. No conocemos, yo lo cuento en el libro, muchos datos de lo que pasó, porque curiosamente el nuevo gobierno noruego, lo primero que hizo una vez independiente fue quemar toda la documentación vinculada con el proceso de independencia, y el gobierno de Oslo se convirtió en un gobierno aliado y cercano a Reino Unido. Por el contrario, Suecia entendió que Alemania no la había apoyado y empezó a alejarse de los alemanes, con lo cual perdieron los alemanes en 1905 un posible aliado que podía haber tenido un papel decisivo en la guerra que se avecinaba y que estallaría 9 años después. La Primera Guerra Mundial se caracteriza por muchas cosas, ¿no? Por los avances tecnológicos en la industria militar, por la guerra en las trincheras, pues, ¿no? por todo el uso
de aviones, de submarinos, de un montón de tecnología nueva. Todos esos escenarios en los que se dieron batallas como el Verdún, el Somme y demás. Pero, evidentemente, vamos a ir tratándolos uno por uno. Así que yo creo que lo primero que deberíamos tratar es precisamente esos avances tecnológicos en la industria militar. Háblanos brevemente acerca de la incorporación de los primeros aviones, los submarinos, los tanques, los zeppelines, la invención del gas mostaza. Sí, de todos los inventos de la Primera Guerra Mundial, bueno, de todas las nuevas armas que tuvieron un papel en la Primera Guerra Mundial, con mucha diferencia, la más importante es el submarino. El submarino marca un antes y un después en la historia naval y sus consecuencias llegan hasta ahora. ¿Por qué? Porque con la aparición del submarino se inaugura un nuevo concepto en la historia marítima o la historia naval, que es el dominio negativo del mar. Hasta entonces, quien poseía la mayor flota tenía el dominio positivo del mar, es decir, controlaba las rutas comerciales. A partir de la aparición del submarino aparece el dominio negativo del mar. Tú no puede que no tengas una gran flota y no domine las rutas comerciales y controla las rutas comerciales, pero puede negársela a los demás, hundiendo mercantes, hundiendo barcos de guerra, que es lo que van a hacer los alemanes a lo largo de la Primera Guerra Mundial, con muy poca decisión en 1915 y 16 y tal vez tardíamente en 1917. Es decir, la gran posibilidad de ganar la guerra que tuvieron los alemanes no fue en tierra, fue en el mar, con los submarinos. El segundo, el avión. El avión marca un cambio también en la historia de la guerra. ¿Por qué? Porque hay que entenderlo en dos planos. El primer plano es el plano naval. Con el avión desaparece la especulación. Hasta la aparición del avión era muy difícil encontrar una flota en el mar. Pero no era muy difícil para el enemigo, era difícil para el amigo. Como te perdieses, tendrías que ir a puerto porque no encontrabas. Es decir, se hacían aproximaciones de dónde podías estar, pero evidentemente había un grave problema. Con la aparición del avión, no solamente puede localizar a los buques propios, puede localizar a los buques enemigos y puede localizar a los submarinos. En la Primera Guerra Mundial, el avión no fue clave en la lucha antisubmarina, pero se entendió que en el futuro sería clave. Y de hecho, a partir de la Segunda Guerra Mundial, es, sin discusión, el principal antídoto contra el submarino. En tierra, el avión tenía una función muy importante. ¿Cuál es? Orientar el fuego de artillería. Porque hasta ese momento, evidentemente, el sistema era bidimensional, la guerra. Era bidimensional. Porque tanto en el mar como en tierra, la guerra se luchaba en dos dimensiones. En superficie. A partir de la aparición del avión aparece la tercera dimensión, la altura. Entonces, gracias al avión, es posible orientar el fuego de artillería. Gracias al avión, es posible dominar los cielos y ametrallar y bombardear al enemigo. Y bombardear al enemigo. Gracias al avión, puedes controlar los movimientos del enemigo y evitar cualquier ataque por sorpresa. Entonces el avión tiene un papel muy importante. ¿Qué ocurre? Que son evidentemente aparatos muy limitados. No tienen la capacidad de bombardeo que tendrán posteriormente, pero es un elemento muy influyente. Y luego, posteriormente a la Primera Guerra Mundial, se producirá la edad de oro de la aviación, cuando los aviones de papel y de tela y de madera van a ser sustituidos por aviones metálicos que tendrán un papel clave en la Segunda Guerra Mundial. Bien, vayamos con la tercera. Los carros de combate. Bien, los carros de combate son decisivos. ¿Por qué? Porque el carro de combate se convierte en el elemento fundamental para romper el impasse que supone la trinchera. Los carros de combate tienen capacidad para romper los alambres de espino, para atravesar las trincheras y, evidentemente, para romper
las líneas de defensa enemigas. Por eso, en la Primera Guerra Mundial aparecen en la batalla del Somme, pero realmente donde se manifiesta su importancia es en la gran ofensiva de Foch en el verano de 1918, cuando el mariscal francés, como generalísimo de los aliados, combina las tropas terrestres con carros de combate y aviones, teniendo superioridad aérea, y evidentemente barre a los alemanes. Porque el carro es ideal, como ya hemos dicho, para romper el sistema de trincheras. ¿Fue la causa de la derrota alemana? No, porque Alemania ya estaba muy agotada, pero fue influyente, sobre todo por el miedo que creaba en los soldados alemanes. Eso lo reconoce Hindenburg en sus memorias. Creaba miedo. Cuando los carros se acercaban disparando sus ametralladoras, creaban muchísimo miedo. Por tanto, es un elemento de importancia en la Primera Guerra Mundial. Vayamos con el cuarto, el gas venenoso. El gas venenoso tiene su trascendencia la primera vez que se usa. El problema es que cuando lo usas tú, lo usa el enemigo y al final queda neutralizado. Es decir, ese es el problema del gas. Además depende del viento, cualquier cambio del viento trae como consecuencia que el gas te venga a ti. Es decir, es un arma complicada, aunque se utilizaron proyectiles de artillería con gas, etcétera, no es tan decisivo como puede ser el avión y el carro de combate y el submarino. No obstante, el gas, posteriormente a la Primera Guerra Mundial, se ha convertido en un elemento clave para las guerras asimétricas. ¿Dónde es efectivo el gas? Donde el enemigo no tiene gas. Donde el Claro. enemigo no tiene gas. Claro. Y ahora, ya que lo hemos mencionado, podemos hablar un poco acerca de uno de los aspectos más terribles de la Primera Guerra Mundial, como es la vida en las trincheras. O sea, ¿a quién se le ocurrió esa idea de cavar unas zanjas en la tierra y vivir ahí muertos del asco hasta que alguien decidiera avanzar? A los alemanes. Tras la derrota del Marne y ante el temor de que pudieran ser desalojados del territorio francés que habían ocupado, a partir de septiembre empiezan a cavar trincheras en las alturas. Las primeras trincheras son bastante rudimentarias porque para, digamos, sujetarlas se utiliza la madera de las cajas de munición. Es decir, no hay madera, no hay nada. ¿Qué ocurre? Que posteriormente se convierten en, digamos, verdaderas ciudades subterráneas. El sistema de trincheras se articulaba sobre 4 líneas. La primera línea era la trinchera de fuego, que era la que recibía los ataques enemigos. La segunda línea era la trinchera de apoyo, donde estaban los refugios y las letrinas. Y la tercera línea era la trinchera de reserva, donde te resguardabas cuando habías sido desalojado de la primera línea. Y además había una cuarta línea, en este caso transversal, frente a los longitudinales anteriores, que eran las trincheras de comunicación, porque había que comunicarse entre las distintas líneas de trinchera. Al final parecía un damero. La otra característica es que se organizaban en zigzag. ¿Por qué? Para evitar que, por ejemplo, la caída de un proyectil de artillería en la trinchera arrasara con toda una sección. Entonces, al organizarse en zigzag, quedaba limitado, por ejemplo, el impacto de los ferrocarriles, de los proyectiles de artillería, quedaba limitado también el hecho de que se asaltase una trinchera, una parte de la trinchera. ¿Por qué? Porque al estar en zigzag, luego tenías que ir, digamos, en una curva a atacar otra parte de la trinchera, con lo cual ahí había posibilidades de que te detuvieran. Lo más característico es lo que has dicho tú. Había ratas como gatos reconocidos, no había ningún tipo de higiene, por eso los soldados de la Primera Guerra Mundial van sin afeitar, normalmente estaban cubiertas de agua, lo que provocaba el pie de trinchera, que era una enfermedad que dejaba los pies casi inútiles. Reconocen los soldados que a partir del segundo día ya no sentían los pies. Luego el pie se convertía en un tizón ardiente, porque estaban en la humedad completamente.
y eran muy poco higiénicas, insalubles completamente. Es decir, era una vida muy dura. De ahí los relatos de los combatientes en la Primera Guerra Mundial, que la inmensa mayoría, salvo Hitler, se hicieron pacifistas después de vivir en las trincheras. Pero hay un dato de las trincheras que es extraordinariamente importante, sin la cual no se entiende la diferencia entre España y otros países europeos. La trinchera nacionalizó a la clase obrera. El proceso de nacionalización de las masas se produce en la trinchera. ¿Por qué? Porque ahí convives con el burgués, que es el que te cubre la espalda, y al que tienes enfrente es al obrero del país enemigo que te quiere matar. Entonces, las masas de Francia, como demostró Mose, las masas de Francia, de Alemania, de Reino Unido, de Italia, se nacionalizaron en las trincheras. Y empezaron a ver a las otras clases sociales que compartían con ellos los cigarrillos, que compartían con ellos la misma comida, comida horrible, porque era comida que se cocinaba en la retaguardia y llegaba fría y sucia. Empezaron a verlos como compañeros de fatigas, como hermanos en armas. Sin embargo, a aquellos que pertenecían a su clase social, pero eran del país de otro país que estaba en guerra con el suyo, los empezaron a ver como enemigos. De ahí la importancia que tiene esa nacionalización de las masas en los países en los que luego surge el fascismo. Son fundamentalmente excombatientes. Son fundamentalmente excombatientes nacionalizados, muchas veces procedentes de clase obrera, como ocurre con los nazis. Decía que la gran diferencia. Los franceses tuvieron la Gran Guerra, que les permitió recuperar Alsacia y Lorena. Sigue siendo un mito para los británicos. Los alemanes combatieron en esa guerra, como también lo hicieron los italianos, aunque lo llaman victoria mutilada. Por el contrario, España no tuvo algo tan glorioso, entre comillas, como una guerra mundial, que salvaguardó a la nación, tuvo una guerra civil. Entonces, una guerra civil donde cada bando tenía una bandera diferente. Entonces se produjo el proceso contrario. No se nacionalizaron las masas. No se nacionalizaron las masas, porque ni siquiera llevaban la misma bandera. Eso es muy interesante muchas veces para entender aspectos que diferencian a España de los países europeos. Aquí no hubo un proceso de nacionalización de las masas porque no hubo una guerra, un mito bélico que unificara a la nación, como si hubo en Francia, como si hubo en el Reino Unido, como si hubo en Italia, como si hubo evidentemente en Alemania y en el resto de los países que combatieron. Y yo creo que batallas en la Primera Guerra Mundial hay miles o cientos, así que tampoco tenemos tiempo, ¿no? Ni espacio para dedicarnos a todas ellas. Pero a lo mejor podríamos dedicar unas breves palabras a hablar acerca de dos de las batallas más famosas de la Primera Guerra Mundial, como son las batallas de Verdún y el Somme. Verdún es la gran batalla de la Primera Guerra Mundial, pero es batalla mítica por la sencilla razón de que durante el periodo de combate, porque combatieron entre febrero y diciembre, no por el número de muertos. Cuando se dice murieron 100.000, si es que en la ofensiva, tuvo Francia 370.000 bajas, sí, y en la ofensiva de julio, diciembre, tuvieron 800.000. No es tan importante el número de bajas, es importante el mito en Verdún, porque es una batalla de gaste que plantean los alemanes y en la que los franceses vencen. Es decir, no permiten que caiga Verdún. Se convierte en el gran mito. De hecho, Pétain, que tuvo la desgracia de vivir muchos años, si se hubiera muerto antes, hoy todas las plazas de Francia tendrían una plaza dedicada a Pétain, se convierte en el salvador de Francia, en el vencedor de Verdún. Al final, como he dicho, los alemanes tienen 336.000 bajas, los franceses 370.000. Cuando los alemanes habían planteado la batalla como una batalla de desgaste, pensaban, y lo hicieron
en tomar las alturas del Mosa y desde ahí a golpear con su potente artillería a las tropas francesas que iban a defender Verdún, porque no podían permitir que cayera esa plaza. Al final los alemanes también hicieron ofensivas irracionales. El Kronprinz imperial Federico Guillermo, que es la figura clave junto a Falkenhayn en esa batalla, y digamos que terminó en tablas. Más importante es la del Somme. Muchas veces en el Somme nos quedamos en las 600.000 bajas de los aliados y en las 400.000 de los alemanes. Bien, pero ¿por qué es importante el Somme? El Somme es una ofensiva que lanzaron los británicos para aligerar la presión que los alemanes realizaban en Verdún. Si la batalla de Verdún se localiza entre febrero y diciembre de 1916, la del Somme se localiza entre julio y noviembre de 1916. En la batalla del Somme murieron unos 125.000, fundamentalmente británicos, que llevan el peso, y 187.000 alemanes. El objetivo de los británicos era aligerar la presión sobre Verdún e intentar romper el frente alemán. No lograron romper el frente alemán, aunque utilizaron por primera vez carros de combate. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que la suma de Verdún y el Somme son 300.000 muertos y 800.000 bajas. ¿De qué? De la vieja infantería alemana. La vieja infantería alemana, los soldados extraordinariamente adiestrados de antes de que comenzara la guerra, caen definitivamente en esas dos batallas. Ya habían caído muchos en los combates anteriores, pero caen en esas dos batallas. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significa eso? El heredero del trono de Baviera, el Kronprinz Ruperto, lo reconoció. Nos hemos quedado sin la vieja infantería. Los alemanes se dan cuenta que ya no pueden sostener una batalla como han sostenido en el Somme, porque sus soldados ya no están tan bien entrenados y adiestrados como lo estaban los soldados con los que iniciaron la guerra. De hecho, en el 17 se retirarán a la línea Hindenburg. En ese sentido, el Somme es clave en el desarrollo posterior, porque los alemanes jugaban con una ventaja. Sus soldados estaban mejor entrenados, porque estaban en franca inferioridad. Al perder progresivamente a esos soldados bien entrenados, la inferioridad ya no solamente es cuantitativa, es también cualitativa. Les pasa exactamente lo mismo que a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Por eso son dos batallas tan trascendentes. Y si 1916 se caracteriza por batallas como el Somme y Verdún, yo creo que 1917 siempre se caracteriza en las enciclopedias, ¿no? Y en la divulgación, por un lado, por la entrada de Estados Unidos en la guerra y por otro lado, por evidentemente la Revolución Rusa. Entonces, a lo mejor abordemos ahora estos dos temas, ¿no? Por un lado, ¿por qué Estados Unidos entró en la guerra cuando ya llevaban casi 3 años, ¿no? de guerra? Y después, ¿cómo afectó la Revolución Rusa al desarrollo de la guerra, particularmente en Rusia? Bueno, empecemos mejor por Rusia porque es clave. Los tres grandes factores que determinan el año 17 son la Revolución Rusa, la entrada de Estados Unidos en la guerra y evidentemente la campaña submarina alemana. Bien, pues los tres están vinculados. Me explico. Jamás los alemanes hubieran lanzado una campaña submarina sin restricciones si hubieran tenido información de lo que ocurría en Rusia. ¿Por qué? Porque la Revolución Rusa les ofrece lo que habían soñado desde 1914, que un contendiente se retirase, lo que les permitía trasladar el ejército del este al oeste y ganar superioridad sobre Francia y Gran Bretaña o Reino Unido. ¿Qué ocurrió? Que resulta muy difícil de explicar
que los alemanes no tuvieran información sobre lo que estaba ocurriendo en Rusia. ¿Cuál fue el resultado? Que se adelantaron y declararon la campaña submarina sin restricciones en enero de 1917. Un mes y pico después, Rusia entró en un proceso revolucionario que terminaría sacándole de la guerra. Bien, ¿qué ocurrió? Que la campaña sin restricciones, submarina sin restricciones, está ligada directamente con la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Los americanos habían advertido varias veces a los alemanes, con los que ya hemos explicado no tenían una buena relación, que podía haber un conflicto o una ruptura de relaciones entre ellos si continuaban hundiendo barcos. Lo habían hecho en 1915 y lo habían hecho en 1916. Los alemanes se habían plegado a las amenazas norteamericanas y habían detenido los dos primeros intentos de campañas submarinas sin restricciones. Sin embargo, en 1917 ya daba igual. Y me dirás, Óscar, ¿por qué daba igual? Porque la guerra la tenían perdida. Es decir, ya era indiferente que los americanos entrasen en la guerra, porque la guerra la tenían perdida. ¿Y por qué la tenían perdida? Porque no tenían información de Rusia. Si hubieran sabido que Rusia iba a iniciar un proceso revolucionario, a lo mejor hubieran esperado, no hubieran lanzado la campaña submarina sin restricciones si Estados Unidos no hubiera entrado en la guerra. ¿Por qué entró en la guerra? Porque los alemanes empezaron a hundir buques norteamericanos que iban a desembarcar o iban a atracar en puertos británicos. ¿Fue esa la causa? Ayudó, pero la causa fundamental fue una estupidez alemana, el telegrama Zimmermann. El secretario de Asuntos Exteriores alemán, Robert Zimmermann, escribió al embajador alemán en México, Foneca, que Alemania estaba dispuesto a restituir los territorios que había perdido México en 1848 frente a Estados Unidos si entraba en una guerra a favor de Alemania y convencía a Japón de que se apartara de la Entente. Ese telegrama fue descifrado por los servicios navales de información británicos y pasaron la traducción y la copia a los norteamericanos. Cuando los norteamericanos comprobaron y ratificaron que era cierto, entre otras cosas porque Zimmermann lo reconoció públicamente que era cierto ese telegrama, ya tenían el casus belli para declarar la guerra. Casus belli y guerra que había determinados sectores de la industria y de la política norteamericana que estaban deseando que se produjese desde hacía tiempo. Fue determinante la entrada de Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial que la gana es Gran Bretaña, Reino Unido. De hecho, queda destruida como potencia mundial, aunque se mantenga hasta después de 1945, su economía queda deshecha, ¿no? Pero los americanos fueron importantes no tanto por su ejército, el ejército americano era insignificante en 1917. Su armada tampoco tenía tanta trascendencia en los acorazados británicos por la superioridad que tenían los británicos sobre los alemanes. No, fue importante porque puso toda su industria al servicio de los aliados y especialmente que llevaron productos que necesitaban Alemania, sus destructores ayudaron a mantener las rutas comerciales británicas, etcétera. Y sobre todo que al entrar Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, los norteamericanos cortaron el comercio que tenían los neutrales con Alemania, con lo cual perjudicó enormemente a Berlín. Yo creo que la mayor aportación de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial fue iniciar la mal llamada gripe española. Ahí, desembarcando ahí la mayor pandemia de la Muriendo historia. millones de personas. Sí, muchos millones de personas. Sí. Bueno, creo que casi murieron más personas por la gripe española que por la Primera Guerra Mundial. Sí, 18 millones. Murió Max Weber. Hay muchísima gente famosa que murió de la gripe española. Sí. Así que imagínate, o sea, cómo debió ser para que muriera más gente de esa enfermedad Sí. que de los Es que conflictos date bélicos. cuenta que el problema, me lo dijo a mí un médico hace tiempo,
que si el SIDA hubiera sido como la gripe estábamos todos muertos, porque el virus de la gripe es extremadamente contagioso. Ese era el Claro. problema, es extremadamente contagioso. Tú date cuenta que estás al lado de alguien que tiene gripe y tú coges la gripe. Es verdad, es decir, y estás una hora y media y la has cogido, es extremadamente contagioso. Y claro, cuando encima es mortal, pues fue terrorífico. Terrorífico. A partir de esa revolución rusa ¿no? en Rusia, valga la redundancia, pues ahí cambiaron las cosas porque ¿no? Primero los revolucionarios acaban firmando un tratado de paz en 1918 y ahí empieza, digamos, el principio del final. Entonces, háblanos un poco acerca de cómo llegamos al final de la Primera Guerra Mundial. Pues al final de la Primera Guerra Mundial se llega por el ansia. Y me explico. El Tratado de Brest-Litov entregó a Alemania, al Imperio Alemán, una enorme extensión de Rusia. ¿Qué ocurrió? Que los alemanes estaban obsesionados con mantener el Imperio del Este y dejaron 1 millón de soldados protegiendo ese imperio. Acto seguido trasladaron el resto del ejército a combatir en el este y a forzar la derrota de los anglo-franceses, ¿no? Hubo 4 ofensivas, la primera estuvo a punto de vencer, se ofreció la posibilidad de negociar, no quisieron los alemanes y al final quedaron agotados. ¿Por qué fracasaron esas ofensivas? Fundamentalmente porque los soldados alemanes pasaban hambre. Es decir, el bloqueo británico les estaba causando hambre. También estaban peor armados que los aliados. En consecuencia, sí fue el principio del fin. De todas maneras, hay que afirmar que Alemania perdió la guerra, la Primera Guerra Mundial, porque quiso. Y me dirás, ¿cómo que por qué quiso? Porque los aliados le ofrecieron varios tratados de paz. En 1917 se ofreció la paz. ¿Qué ocurría? Que Alemania quería controlar Bélgica y los británicos no estaban dispuestos a permitir que controlaran Bélgica. Pero en ningún momento les pusieron limitaciones a que controlaran territorio en el este, porque preferían una Rusia debilitada. En consecuencia, fue la obsesión fundamentalmente de Hindenburg y Ludendorff de controlar toda Europa, incluyendo la parte occidental, lo que impidió el Tratado de Paz. Tras el fracaso de las 4 ofensivas que lanzaron contra los aliados en la primavera de 1918, lo que se llama la Kaiserschlacht, la batalla del Kaiser, los alemanes quedaron debilitados y ya no pudieron resistir la ofensiva Foch, que terminó desbordando las líneas alemanas y provocando la rendición y el armisticio de Berlín. A la hora de hablar de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, creo que habría que abordarlo al menos por 3 facetas. Evidentemente caben más, pero al menos por 3 facetas. Una sería la de los tratados de paz, que después, ¿no? Sabemos que los alemanes estaban resentidos por el Tratado de Versalles y eso fue uno de los motivos por los que Hitler se hizo tan popular, etcétera, etcétera. Ese sería uno, los tratados de paz. La segunda sería la caída de los grandes imperios. O sea, a raíz de la Primera Guerra Mundial dejan de existir el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano. Y la tercera consecuencia, evidentemente, es la cifra enorme de muertos, y no solo de muertos, sino de heridos, de lisiados, de todo tipo de personas que son víctimas de este conflicto. Entonces, vamos a ir tratándolas una por una, si te parece. Vale, en los tratados de paz se llama, al conjunto de tratados se llama Paz de París. Y son 4 tratados. El Tratado de Versalles con Alemania, el Tratado de Saint-Germain con Austria, el Tratado de Trianon con Hungría, perdón, 5, el Tratado de Neuilly con Bulgaria y el Tratado de Sèvres con el Imperio Otomano. Cada uno se firma en un palacio diferente de París, que es el que da nombre al tratado.
¿Cuál es el problema de estos tratados? Fundamentalmente Versalles, que es el tratado clave, y luego Sevres, ¿vale? ¿Cuál es el problema del Tratado de Versalles? El problema del Tratado de Versalles es fundamentalmente que las potencias vencedoras fueron a París con distintos planteamientos. Francia quería humillar definitivamente y debilitar a Alemania, hasta el extremo de que estuvieron los agentes franceses dirigidos por el general Charles Magan intentando separar Renania del resto de Alemania. Ahí la figura clave en ese movimiento fue Konrad Adenauer, que luego fue canciller alemán, pero entonces era un nacionalista renano. Por el contrario, Gran Bretaña quería mantener intacta Alemania. ¿Por qué? Porque le interesaba una Alemania fuerte para mantener el equilibrio continental, porque tampoco quería que Francia se convirtiera en una potencia dominante en Europa. Además, una Alemania fuerte podía frenar a los comunistas rusos. El tercero era Estados Unidos, el presidente Wilson. A Francia la representaba Clemenceau, a Inglaterra Joe George, ¿no? El primer ministro. El presidente de los Estados Unidos, Wilson, era evidentemente un hombre muy religioso que soñaba con una paz perpetua. Luego era del Ku Klux Klan, pero bueno, eso es un detalle secundario. Un detalle secundario. Soñaba con una paz perpetua donde no existieran tratados secretos y donde una sociedad de naciones, un organismo internacional, velara por la paz y resolviese los conflictos que pudieran surgir entre naciones. Pero una cosa era Wilson, otra cosa eran los republicanos que dominaban el Senado. Los republicanos entendían que la Primera Guerra Mundial le había costado mucho dinero a Estados Unidos y que tenían que desvincularse de cualquier compromiso que pudiera obligar a Estados Unidos a participar en un conflicto exterior. ¿Qué ocurre? Que los republicanos fueron los que forzaron la no ratificación del Tratado de la Sociedad de Naciones, que se incorpora a cada uno de los tratados con los países perdedores. A partir de ese momento, ya Wilson no tenía que hacer nada en París, porque estaba delegitimado por el Senado norteamericano. Fue Henry Cabot Lodge, un senador republicano por Massachusetts, el que convenció a sus colegas de que no ratificaran el Tratado de la Sociedad de Naciones. Y luego nos quedan los dos países más curiosos, que eran Italia y Japón. Italia había entrado en la guerra en 1915, Japón en el 14. ¿A qué fueron a París? A decir que hay de lo mío, porque su único interés era ampliar sus posesiones. Ninguno de los dos recibió todo aquello que deseaban y por tanto salieron resentidos de la paz de París. Si a eso sumamos la no intervención de Estados Unidos en los asuntos internacionales, unimos que Francia no consiguió las garantías norteamericanas y británicas en una futura guerra contra Alemania, si se producía, y que los británicos tampoco habían conseguido una Alemania fuerte, por tanto nos damos cuenta que los principales protagonistas de Versalles crearon un sistema internacional bastante débil. Respecto a la caída de los imperios, es muy interesante porque no todas se produce igual. La caída del Imperio ruso se produce por la Revolución de Febrero. El zar es depuesto cuando se niega a entregar la corona a su hijo, que era hemofílico. Por tanto, el zar se marcha y desaparece la monarquía en Rusia. La monarquía en Austria-Hungría, el imperio austrohúngaro desaparece porque directamente desaparece el imperio. Es decir, el emperador Carlos I se queda sin trono. Y luego queda lo que pasó en Alemania. Es bastante complicado y me explico. Por lo que yo he podido ver en documentos alemanes y en documentos norteamericanos, los aliados no tenían especial interés en que el Kaiser abdicase. No tenían especial interés en que desapareciese el sistema monárquico en Alemania, entre otras cosas porque había desaparecido en Rusia. ¿Por qué termina cayendo el Kaiser? El Kaiser termina cayendo por los motines en el ejército y la armada y sobre todo por los militares. Los militares son los que echan al Kaiser.
Y dirás, pero bueno, si eran muy monárquicos. No. Los militares se dan cuenta de que el pueblo ya no quiere al Kaiser y llegan a la conclusión de que mantener la monarquía podía significar que estallase una revolución social. Y defienden o ponen por encima de su adscripción monárquica, eran todos monárquicos, el orden social. Y el mantenimiento íntegro del ejército. Eso es muy importante, porque a diferencia de lo que ocurrió en Rusia, cuando estalló la revolución de los espartaquistas, en Alemania esa revolución la ahogaron en sangre los militares y los cuerpos francos, cosa que no pudo ocurrir en Rusia porque el ejército se había desintegrado como consecuencia de la indisciplina, de las malas condiciones de vida y de las constantes derrotas ante los alemanes. Por tanto, los generales alemanes, concretamente fue Wilhelm Grener, que era el primer cuartel maestre del ejército, el que le dijo a Guillermo II en una reunión en Spa en noviembre de 1918 que el pueblo alemán ya no confiaba en el emperador. Es curioso que fuera de Württemberg, que no fuera prusiano, el que se lo dijo. Dejó callados a todos los presentes, pero Hindenburg, Lidendorf había ido porque le había dado un ataque de nervios en agosto de 1918. Hindenburg asintió. Se le ofreció una opción al Kaiser antes de que dimitiese. La opción era que los generales cabalgarían con él a caballo y se lanzarían en una carga suicida en las trincheras. Le dijeron que esa era quizá la única forma de salvar la monarquía y el Kaiser dijo que no contasen con él. Que se marchó a Holanda, se compró un castillo maravilloso y allí vivió, pues vivió bastante porque murió en el año 41. Murió muy viejo, murió muy viejo. De hecho, conocí a Hitler, vivió en el año 41. Qué curioso eso, de que llegó a ver a Hitler en el poder. Sí. Y pensó que Hitler le podía restablecer la monarquía. Bueno, era curioso. Y creo que no hemos mencionado al Los Imperio 16 Otomano. millones de muertos. Ah, bueno, El imperio, perdón, y el al imperio Imperio otomano. Otomano. El imperio otomano. Este era, por eso lo he puesto aparte. El imperio otomano lo destruyen los aliados. ¿Por qué? Porque hay un célebre tratado que es el de Sevres, uno de los 5 tratados de la paz de Versalles, donde directamente el imperio otomano, incluyendo Turquía, se la reparten los italianos, los griegos, los franceses y los británicos, dejando el imperio otomano convertido en un país totalmente secundario, sin salida al Mediterráneo. En la parte norte de Anatolia, con capital en Ankara, lo que sería el Imperio Otomano. ¿Qué ocurre? Que cuando esas condiciones se conocen en Turquía, hay una rebelión encabezada por Mustafa Kemal Atatürk, que no solamente depone a al sultán, sino que a continuación derrota a los griegos, los expulsa de Esmirna, los italianos se van de la zona que tenían controlada en Cilicia y evidentemente británicos y franceses deciden que es mejor dejar a Turquía como una nación independiente. Entonces es la diferencia. Es decir, la Turquía moderna se crea a partir de la caída del Imperio Otomano. La Turquía moderna se crea a partir de la caída del Imperio Otomano. Mientras que en Rusia la caída del régimen imperial da lugar a un régimen comunista, un sistema comunista, en Alemania a una república y en el Imperio Austrohúngaro a distintos países. En el caso de Turquía, la caída del régimen imperial es la que inaugura la Turquía moderna, como república laica. Y nos quedaba hablar del número de muertos, se habla de 16 millones. Bien, no es tanto, 16 millones son muchos, pero el problema es que fueron gente joven. Hay que ir por Francia y ver los monolitos negros donde pone 1914, 1918 y ver el nombre de 4 o 5 chicos que murieron con 19, 20 años. Ver el pueblo y decir, los 5 chicos que había se quedaron sin chicos jóvenes. Eso tuvo consecuencias tremendas que se manifiestan, por ejemplo, en la literatura.
la gran cantidad de mujeres solteras que quedaron en Gran Bretaña, la gran cantidad de chicas solteras que quedaron en Francia y la gran cantidad de chicas solteras que quedaron en Alemania porque sus novios murieron en el frente. Murieron en el frente, porque las muertes de la Primera Guerra Mundial son fundamentalmente gente muy joven. Date cuenta de una cosa que es de suma importancia. Cuando se hace el análisis de las generaciones, los nacidos entre 1885 1885-1900 se denominan la generación perdida. Porque fueron los que lucharon en la Primera Guerra Mundial. Son la generación perdida. Porque fue una generación truncada. Porque si bien en la Segunda Guerra Mundial hay más muertos, ya hay que sumar niños, mujeres, ancianos como consecuencia de los bombardeos. En la Primera Guerra Mundial la inmensa mayoría de los muertos son hombres muy jóvenes, lo cual lamina las poblaciones de los contendientes. Yo creo que, a lo mejor me equivoco, pero creo que a lo mejor nadie se esperaba que esa guerra fuese a ser tan grande y mortífera, ¿no? O sea, a lo mejor estaban más acostumbrados a una idea de guerra decimonónica, más, entre comillas, honorable, y después se encuentran en esa guerra que es totalmente nueva, me refiero, que no tenía precedentes. Entonces, yo creo que también tuvo que ser horrible a nivel psicológico. Evidentemente es que hay una máxima militar que dice que, una máxima en todos los ejércitos del mundo, que los militares se preparan siempre para la última guerra. Y no para la próxima guerra, para la última guerra. Entonces ellos pensaban que iba a ser una guerra como la guerra franco-prusiana. También es cierto que hay una excepción, que es el gran rival de Moltke en el ejército alemán, que es Colmar von der Goltz. En su obra La nación en armas, lo que hace es estudiar el conflicto norteamericano, la guerra de secesión, que es así en la Primera Guerra Moderna, y llega a la conclusión de que las guerras van a ser guerras de destrucción, donde va a haber que movilizar a toda la población. Que las guerras de corta duración y limitadas a un conflicto interprofesionales, que eran las guerras británicas, lo que se llama el arte británico de hacer la guerra, era la visión que tenían los alemanes de la guerra, que eso ya desapareció para siempre, como se ha demostrado en la guerra de secesión americana. En consecuencia, el resto de militares no estudian la guerra de secesión, tienen en mente única y exclusivamente la guerra franco-prusiana, que fue de corta duración, y plantean una guerra de esas características, con el célebre plan Schlieffen, que en 6 semanas estaban en París. Al fracasar esa guerra, se produce un hecho de enorme importancia: la movilización total, que es progresiva. Los británicos se dan cuenta enseguida de las consecuencias que tiene la movilización total, porque va a arruinar su economía. Por eso, en sus memorias, Churchill habla de mantener la guerra en unos términos razonables. Y por eso diseñan el desembarco en Galípoli, para abrir el mar Negro a los buques mercantes, abastecer a los rusos y terminar cuanto antes la guerra, porque lo que más temían era una movilización total de todos los recursos del imperio, porque sabían que iba a ocasionar una ruina económica. Eso es lo que terminó provocando la prolongación en el tiempo de la guerra. Trajo como consecuencia que las mujeres tuvieran que sustituir a los hombres en las fábricas, lo cual luego va a ser posible que se les conceda el voto después de haber trabajado. Ya no había ninguna razón objetiva para negársela, de hecho nunca había habido razones objetivas, y van a hacer falta nuevos consensos para intentar mantener la moral nacional, porque los muertos son centenares de miles. De hecho, si los aliados
hubieran sido los derrotados y los alemanes los vencedores, la monarquía no hubiera sobrevivido en Inglaterra, la monarquía no hubiera sobrevivido en Italia, ¿eh? Y la monarquía no hubiera sobrevivido en Bélgica. Que quede muy claro, es decir, la situación en estos países, en todos los países de Europa, era de enorme tensión entre poblaciones y gobiernos. Una derrota hubiera significado un cambio en el sistema político vigente. Pues con esto creo que hemos llegado al final de esta entrevista. Yo creo que evidentemente se podrían hacer programas de horas y horas de duración sobre la Primera Guerra Mundial, pero lo bueno de este, como siempre digo, es que estos son introducciones, son programas superficiales para que cualquier persona pueda introducirse en el tema de una forma sencilla y amena. Y oye, si luego te interesa profundizar, para eso tienes libros como el que has publicado tú en Despertafedro para poder conocer más del tema y conocer incluso de una faceta concreta del tema como es la lucha naval. Así que en general quiero agradecerte mucho a ti, Roberto, por haber venido aquí a poner luz sobre la oscuridad de la divulgación y te deseamos lo mejor de aquí para el futuro. Muchísimas gracias.